En esta segunda parte de nuestra aproximación a las neurociencias, lo que vamos a hacer a continuación es revisar cómo hay una estructura del sistema nervioso central y el manejo de la información y cómo esto es importante entenderlo para poderlo enfocar a nuestra necesidad, que son los aspectos de educación. Primeramente, preguntémonos qué es el cerebro, porque sabemos que el cerebro es un órgano que se encuentra dentro de nuestro cráneo, le llamamos el encéfalo, pero ¿qué es el cerebro desde un punto de vista relacional con nuestra condición humana? Pues podríamos decir que el cerebro es el centro, es el núcleo, es la base de nuestro ser, de lo que somos como especie. Nosotros somos como seres humanos lo que nuestro cerebro es en nosotros. Entonces, el cerebro es un órgano muy complejo, es el más complejo de todos los órganos que poseemos. Forma parte del sistema nervioso central y constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo. Aquí, digamos algunas cosas importantes. El sistema nervioso se constituye en dos partes. La primera de ellas, sistema nervioso central, es el que está constituido entonces por el cerebro y la médula espinal que se encuentra dentro de nuestra columna vertebral. Y todo lo que no está allí, cerebro y médula espinal, es lo que vamos a llamar sistema nervioso periférico. O sea, todas las ramificaciones que llegan a nuestros órganos, todas las ramificaciones que llegan a nuestras extremidades, todo ello va a formar entonces el sistema nervioso periférico. ¿A qué llamamos encéfalo? Cefa es cabeza. Cuando nosotros en griego decimos cabeza es cefa. Y entonces encefa significa lo que está dentro de la cabeza. Y de alguna manera, entonces, estamos diciendo algo que es muy obvio, pero por decirlo en un idioma distinto, pues parece bastante culto, ¿verdad? Pero entonces el cerebro se encuentra dentro de la cabeza, dentro del cráneo, esto es el encéfalo. Está situado entonces en la parte anterior y superior. Anterior significa hacia adelante, superior significa en la parte más alta de nuestro organismo, dentro del cráneo, y está entonces dentro de la cavidad craneal, protegido, ¿sí? Recubierto por las células que son las más fuertes de nuestro cuerpo, que son los osteocitos, y está presente en todos los vertebrados. Esto es, todos los animales vertebrados tienen cerebro, pero neuronas las tienen aún los invertebrados. Entonces, hablábamos hace un momento sobre los calamares y cómo los calamares fueron utilizados para poder estudiar entonces las redes neuronales. Eh, entonces, vamos a decir, todos los seres vivos, todos los animales, vamos a encontrar en ellos neuronas y que en los vertebrados vamos a tener estructuras más complejas y la más compleja de todas es este órgano que llamamos cerebro. Dentro del cráneo, el cerebro no está agarrado con nada, no está ligado con nada, no hay un ligamento, no hay un tendón, no. Se encuentra dentro de un líquido transparente que tiene una alta cantidad de glóbulos blancos para poder entonces protegerlo. Este líquido se llama, ya dijimos que cefa es la cabeza, entonces céfalo raquídeo. Raquídeo quiere decir que es como una raíz. Entonces, cuando nosotros pensamos en el cerebro, podríamos pensar como una semilla que ha ido creciendo y se está ramificando. Ese líquido entonces que está allí, el cefalorraquídeo, va a cumplir funciones de protección, tanto físicas, esto es, va a servir para mantener al cerebro a la temperatura adecuada, para mantenerlo hidratado, para protegerlo de movimientos bruscos, de golpes, pero también va a servir para protegerlo inmunológicamente por la cantidad de glóbulos blancos que va a tener entonces allá.
El cerebro es un músculo, la gente dice es que hay que entrenarlo, hay que fortalecerlo, porque como los músculos, si no lo estás fortaleciendo, pierde fuerza, fortaleza. Pues el cerebro no es un músculo, lo ejercitamos o lo ponemos a trabajar, sí, pero no se atrofia como un músculo, no está constituido de miocitos, que son las células musculares, está constituido por neuronas y por células gliales, su función es distinta. Entonces, son de los mitos que de repente escuchamos. De sí, entonces, está compuesto, no está compuesto por miocitos, que es la célula que conforma un músculo, sino está formado por millones, se dice que 100.000 millones de neuronas, por poner un número aproximado. Estas se encuentran interconectadas, eso se llama el conectoma de las redes neuronales. Y entonces se va a conectar mediante los axones, que son los brazos, ¿sí? Las extensiones de estas células tan particulares que son las neuronas. Y en la parte final de los axones vamos a tener entonces unas extensiones a las cuales se les llama dendritas, y estos neuronas nos van a permitir regular todas y cada una de las funciones de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Todo el sistema nervioso está constituido por estas redes neuronales. Todo lo que hacemos, respirar, comer, dormir, razonar, enamorarnos, discutir, enfurecernos, tranquilizarnos, dormirnos, despertarnos, todo pasa por el control del cerebro. Cualquier función que tiene que ver con nuestra vida está asociada a una función, a la actividad cerebral. Las funciones del cerebro, bueno, ¿para qué sirve? Espero que no haya entre nosotros ninguno que el cerebro solamente sirve para saber que lo tenemos, existe, sino que es la base de lo que hacemos. Y como educadores, que nuestra principal función es ayudar al aprendizaje, entonces tendríamos que ser nosotros también unos conocedores profundos de las funciones del cerebro, entender cómo funciona el cerebro para entender cómo se da, cómo se lleva a cabo el aprendizaje. Entonces, una primera aproximación. Hemos dicho entonces que el cerebro forma parte del encéfalo del sistema nervioso central. El cerebro podría definirse entonces como el responsable de controlar y regular la mayoría de las funciones del cuerpo y de la mente. Desde funciones vitales como respirar o los latidos cardíacos, ¿sí? Pasando por el sueño, el hambre, la sed, hasta las funciones superiores como razonamiento, memoria, atención, el control de las emociones, nuestra conducta, todo lo que sucede en nuestra vida mientras estamos despiertos, que es la vigilia, mientras estamos dormidos en nuestros momentos de sueño, ya sea respirar, tragar alimento o tragar saliva, mirar algo, escuchar, tocar, degustar algo, leer, escribir, cantar, bailar, llorar, reír, pensar en silencio, hablar a gritos, hablar de nuestros pensamientos, de nuestras frustraciones, limitaciones, sueños, anhelos, esperanzas, amar, odiar, correr, caminar, planificar, actuar, reproducirse, hacer cualquier cosa que tenga que ver con la existencia y la perpetuación de la vida humana, todo tiene que ver directa o indirectamente con el cerebro. Algunas de las funciones que va a realizar nuestro cerebro son el control de las funciones vitales, como el control de nuestra temperatura, la presión sanguínea, la tasa cardíaca, la respiración, nuestra frecuencia cardíaca, nuestra capacidad de mover, ¿sí?, nuestros pulmones para que entonces haya una contracción, una dilatación y podamos entonces respirar, etcétera. Todo tiene que ver con ello. Nuestro cerebro entonces va a recibir, procesar, integrar, interpretar toda la información que recibimos por los sentidos que tenemos. Entonces, los sentidos como la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, que son canales receptores para estar en interacción con el medio, nos va a ayudar a controlar los movimientos que hacemos, nuestra posición postural,
nuestra ubicación en el espacio, ya sea consciente o inconscientemente, para poder caminar, correr, hablar, escuchar, interactuar, estar de pie, brincar y volver a caer parado sin perder el equilibrio, poder flotar en el agua, nadar, etcétera. Cualquier cosa entonces que nosotros hacemos, el cerebro es responsable de nuestras emociones, de nuestras conductas, las cuales son uh, generadas, reguladas endocrinológicamente de una manera bioquímica a través de lo que podríamos llamar nosotros neurotransmisores o neuromoduladores, y que si se ven desde lo endocrinológico, pues se les llama hormonas, es lo mismo, y nos va a permitir pensar, razonar, sentir, ser lo que somos. Va a controlar nuestras funciones cognitivas superiores, como lo hemos dicho, el aprendizaje, que es tan importante para la docencia, la memoria, la percepción, las funciones ejecutivas, como tomar decisiones, como inferir resultados. Gracias a los avances tecnológicos en neuroimágenes, en medicina, biología, psicología, en las neurociencias en general, en estas últimas décadas hemos podido descifrar grandes misterios en cuanto a la anatomía y funcionamiento de nuestros cerebros. Sin embargo, existen todavía muchas incógnitas, todavía persisten mitos, todavía persisten formas equivocadas de entenderlo. Hay muchísimas dudas por resolver, pero estamos en una época maravillosa donde estamos conociendo lo que somos como especie humana. ¿Cuáles son las partes de nuestro cerebro? Acerquémonos entonces un poco a nuestra anatomía, pero no solamente eso, sino entendamos cómo cada una de estas cuestiones tiene una forma de funcionar, una fisiología. Y entonces, cuando nosotros hablamos de una estructura cortical, la palabra cortical quiere decir cuerda. Pensemos que los primeros neurólogos, cuando vieron el cerebro, lo que vieron era algo arrugado, como una cuerda de un barco, cuando ha sido jalada para levantar las velas o para levantar anteriormente quizá un ancla o alguna lancha, y al ir jalando las cuerdas no las estaban enrollando, sino las estaban dejando caer sobre el piso, y se forma un manojo de cuerdas. Eso es lo que se estaban imaginando seguramente los primeros neurólogos, los primeros biólogos. Hablamos de ellos en nuestra parte anterior, con los griegos, y podemos ver entonces esa estructura arrugada a la que llamaron cortical. El cerebro entonces va a estar formado por una estructura cortical, que es la parte superior, y subcortical, que significa debajo de lo cortical. Las estructuras corticales, o también llamadas corteza cerebral, ¿sí?, se van a dividir en distintos lóbulos. El lóbulo frontal, la parte frontal es la parte que está al frente, es muy fácil de recordar. La parte parietal, parietal significa pared. Si usted se fija cuál es la parte más alta donde el cuerpo termina, la pared superior, decimos en español, desde la planta del pie hasta la coronilla. Pues ahí donde está la coronilla, esa es la zona parietal. Cingulado significa cinto. ¿Se acuerdan ustedes cuando en las pastorelas alguien se vestía de San José y que en lugar de traer un cinto de cuero traía una cuerda? Pues eso es un cíngulo. Cíngulo quiere decir entonces algo que está amarrado alrededor, y el cíngulo, aquí en color rosa en la pantalla, este cíngulo de color rosa, lo que nos está mostrando entonces es que allí tenemos algo alrededor de nuestro cuerpo, y como tal, en esta parte alrededor de nuestro cerebro, se forma ese cinto. El cerebro está enrollado sobre sí mismo. La parte de atrás, aquí con la letra D, tenemos lo que se llama la zona occipital. Occipital, viene la palabra occiso, que significa muerto. De ahí construimos
Por ejemplo, la palabra occidente, que es donde el sol se muere. Siempre lo digo de esta manera, occiso quiere decir donde te pego y te mueres, porque la zona del cerebelo es una zona muy frágil, con un solo golpe fuerte se puede provocar un derrame que causa la muerte. Entonces, la zona occipital, acá en la zona de la nuca, donde te pego y te mueres, en la parte de arriba, la parte parietal, la parte del frente es la parte frontal, a los lados son la zona temporal, y la parte insular ínsula significa lo que está aislado, ¿sí? Una ínsula es algo que está alejado, en el caso cuando hablamos de geografía, por ejemplo, una parte de la tierra en medio del mar, eso es lo que se llama una ínsula, y esa ínsula lo que está refiriendo es que hay una parte del cerebro que no se ve porque está enrollada debajo de la zona cortical, ¿sí? Y por eso quedan ocultos aquí en esta imagen. A continuación, entonces, vemos dos lóbulos cerebrales, ¿sí? Y están divididas por la mitad en dos hemisferios. Hay un hemisferio a la derecha y otro a la izquierda, y cada uno de ellos controla la parte contraria de nuestro cuerpo. Hemisferio derecho controla el lateral izquierdo y hemisferio izquierdo controla el lateral derecho. Las estructuras subcorticales que tenemos por acá, vamos a tener el cuerpo calloso, aquí con el número 1, y este cuerpo calloso lo que va a hacer entonces es va a crear una división, una protección debajo de la zona cortical. Allí va a estar ubicándose lo que algunos llaman el cerebro límbico o paleomamífero. Va a unir a los dos hemisferios. Tenemos en el número 2, por acá tenemos el tálamo, ¿sí? Los ganglios basales, la amígdala, que va a ser tan importante. Cuando hablamos del secuestro de la amígdala, estamos diciendo que nos quedamos en un shock emocional. La amígdala es un órgano pequeño que va a guardar información para la toma rápida de decisiones. Cuando nosotros decimos que actuamos por reflejo, es que estamos actuando de acuerdo a la amígdala. Hay decisiones que es fundamental tomarlas rápido porque si no puedes tener un percance, pero no es la forma más inteligente de hacerlo. La más inteligente es con el neocórtex, pero se lleva tiempo. Entonces, es una opción de supervivencia rápida, ¿sí? Tenemos el hipocampo, los cuerpos los mamilares, vamos a ir hablando de cada una de estas cuestiones entonces. Tiene una increíble capacidad de procesamiento. Somos capaces de guardar más información de la que ni siquiera nos imaginamos. El cerebro va a ser el encargado de integrar toda la información recibida por nuestros órganos sensoriales, que ya comentábamos, vista, oído, olfato, desde gusto, tacto, y de organizar entonces una respuesta en esta interacción con el medio ambiente. Va a controlar las funciones motoras, emocionales y todas las funciones cognitivas superiores, como el razonamiento, expresión emocional, memoria, todo lo que hemos comentado ya hasta este momento. El cerebelo, que está en la parte posterior de nuestro cráneo, en la zona occipital, es el segundo órgano más grande dentro del encéfalo. Está involucrado con el control postural, con el movimiento principalmente, aunque también realiza funciones cognitivas. Es la primera zona cerebral en formarse cuando el huevo cigoto se empieza a formar y construir, entonces conformar en un ser humano. Allí, en esa zona, es donde comienza a desarrollarse y posteriormente se va formando a partir de ahí hacia adelante, hacia atrás, se va a ir formando entonces la parte delantera, que es precisamente esta zona cortical que conocemos y todos sus órganos, y hacia atrás se va a formar la médula y posteriormente siempre se dice que el cerebro se forma un cuerpo. Posteriormente tenemos
el hipotálamo, la glándula pituitaria o también llamada hipófisis, ¿sí? Y ellos son responsables de las funciones viscerales como la regulación de la temperatura corporal, comportamientos básicos como la alimentación, la respuesta sexual, la búsqueda de placer, las respuestas agresivas, todo ello es fundamental para nuestra supervivencia. La glándula pineal, que algunos tienden a llamarla el tercer ojo, porque es la que permite eh, tener una percepción más allá de los estados conscientes, y en las culturas de Oriente entonces hay todo un aspecto místico sobre la glándula pineal, pero desde las neurociencias diríamos que es la responsable de sincronizar la liberación de la melatonina, que es la hormona que regula el ciclo de sueño, vigilia. Por las noches, cuando se empieza a oscurecer, se libera melatonina, y al ir despertando se va liberando cortisol, y eso es lo que permite entonces los ciclos circadianos fundamentales para nuestro descanso y nuestros tiempos de actividad, ¿sí? Y se va a coordinar entonces con el quiasma óptico, porque la melatonina es fotosensible. Cuando comienza entonces a amanecer, a clarear el día, se empieza a metabolizar, se desecha del organismo para que entonces podamos despertar y entrar en nuestro estado de actividad. El tronco cerebral, que está constituido por la médula espinal, el bulbo raquídeo y la protuberancia, así como el mesencéfalo. Mesencéfalo significa lo que está en medio, ¿sí? Ah, del, de la cabeza, ¿sí? Y entonces el tronco va a controlar las funciones automáticas, o sea, autónomas, también llamadas simpáticas, que son todas aquellas funciones que no controlamos conscientemente, como que, como los latidos del corazón, como la presión sanguínea, como los movimientos límbicos, como el movimiento peristáltico, las funciones digestivas, como la digestión o la micción, o sea, la capacidad de digerir, la capacidad de orinar, todo lo que se va gestando, desarrollando en nuestro cuerpo, pero que no lo controlamos conscientemente, forma parte del sistema simpático. Todo lo que controlamos, o sea, tenemos conciencia, control de ello, podemos modificarlo, se clasifica dentro de lo parasimpático. Entonces, el parpadeo, podemos abrir y cerrar nuestros ojos a voluntad, sí, pero también pueden funcionar simpáticamente, porque no estamos pensando todo el día abrir y cerrar los ojos a conciencia. Cuando nuestros ojos empiezan a sentirse que les falta lubricación, que están deshidratados, entonces un parpadeo lo que hace los vuelve a lubricar para que se mantengan húmedos, y eso es inconsciente. Entonces, el sistema parasimpático nos permite un control consciente de ciertas capacidades, pero funcionan también simpáticamente. Lo mismo sucede con la respiración, que podemos controlarla bajo el agua para poder bucear, pero a lo largo del día, durante la noche, cuando estamos dormidos y no tenemos conciencia de ello, estamos respirando simpáticamente, autónomamente. Cada, cada hemisferio va a tener entonces un control, y dijimos que el hemisferio izquierdo va a controlar al lado derecho y el lado derecho va a controlar el hemisferio derecho al lateral izquierdo, ¿sí? Entonces la mano izquierda está bajo el control del hemisferio derecho, la derecha bajo el izquierdo, ¿sí? El oído izquierdo está controlado por el hemisferio derecho y viceversa, ¿sí? El control motor del rostro también es contralateral. Y entonces, ¿por qué funcionó así? Recuerden ustedes que el organismo humano, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista antropobiológico, si me permiten decirlo así, o genético, pues es el resultado de la evolución de esta especie que somos, ¿sí?
probablemente es la forma más efectiva de asegurar la supervivencia. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener entonces? Que el campo visual izquierdo, ¿sí? Es captado por las semirretinas derechas y el campo visual derecho es captado por las semirretinas de la izquierda. Si la persona se pone en una posición en la que el territorio a explorar está situado preferentemente en su campo visual izquierda, existen más probabilidades de que su contenido sea procesado de manera efectiva. Y entonces, de aquí, de este asunto de la lateralidad, ¿sí?, surge algo que podríamos preguntarnos si es verdad o es mito. Y se refiere a lo siguiente. Se nos enseñó que el hemisferio izquierdo es el hemisferio racional, cognitivo, que el derecho es emocional, que en el izquierdo hay un procesamiento lineal secuencial, o sea, somos lógicos, somos matemáticos, mientras que el derecho es más cualitativo, global, ¿sí? Hay un pensamiento semántico verbal que es racionalista, mientras del otro lado es metafórico, simbólico. Tenemos un análisis lógico del lado izquierdo y del derecho es artístico. A la izquierda tenemos un análisis racional, mientras que el derecho es percepción espacial. A la izquierda tenemos una lógica matemática, mientras que el lado derecho tratamos de hacer reconocimiento de rostros, de cosas, de figuras, que es simbólico. A la izquierda entonces es racional y el derecho es intuitivo. Al izquierdo los mensajes son denotativos, explícitos, mientras que en el derecho los mensajes son connotativos, implícitos, que en el izquierdo se manejan operaciones analíticas, mientras en el derecho hay una búsqueda de la novedad, ¿sí? Y entonces, que en el izquierdo hay operaciones lógicas y en el derecho son creativas, que en el izquierdo se controla el habla, la lectura, la escritura, mientras en el derecho las percepciones trascendentales, intangibles, como la muerte o la música. Pero esta idea de que el hemisferio izquierdo del cerebro es predominantemente racional y el hemisferio derecho es eminentemente emocional es una simplificación excesiva que en su momento fue una respuesta posible, pero que actualmente no se sostiene completamente bajo el escrutinio científico moderno. ¿Por qué? Porque esta noción proviene de investigaciones tempranas sobre la lateralización cerebral que surgieron o que sugirieron, perdón, que ciertas funciones cognitivas y emocionales estaban más dominadas por un hemisferio que por el otro. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, ¿sí? Las investigaciones iniciales como de Roger Sperry y de Michael Gazzinaga en la década de los 60, ellos hicieron estudios con pacientes con el cerebro dividido, o sea, aquellos que habían tenido el cuerpo calloso, que es el que conecta ambos hemisferios, y que fue seccionado porque ellos estaban tratando de encontrar una cura para la epilepsia. Y entonces, estas secciones mostraron que el hemisferio izquierdo era más dominante en el lenguaje y las funciones analíticas, mientras que el derecho tenía un papel más importante en el reconocimiento de patrones y percepción espacial de los pacientes que ellos vieron con estos cuerpos callosos seccionados. Y aunque existen ciertas especializaciones hemisféricas, ambos hemisferios del cerebro trabajan juntos de manera integral. Y entonces decimos, por ejemplo, que el lenguaje está principalmente localizado en el hemisferio izquierdo y que implica la prosodia, que es la entonación y el ritmo del habla, se encuentra en el lateral derecho, pero funcionan armónicamente, ¿sí? Las investigaciones modernas donde se están utilizando imágenes cerebrales, la imagenología moderna, que es una imagenología, sí con un elemento físico como lo que sería impulsos magnéticos, y entonces estamos hablando de la reflexión magnética o de la reflexión sónica o en su inicio de rayos X. Y entonces cuando estamos hablando de resonancias magnéticas, ¿sí?, o de cualquier otra técnica que tengamos, nos han demostrado que casi todas las tareas cognitivas implican una actividad coordinada entre ambos hemisferios, ¿sí?
No hay un hemisferio que sea puramente racional, no hay uno que sea puramente emocional. Cosas como qué, cosas como la toma de decisiones, cosas como la decodificación de una imagen y el impacto emocional que tiene, cosas como la resolución de problemas, y un problema no es lo mismo un problema oral que un problema algebraico, que un problema geométrico. Cada uno de esos problemas, un problema ético, ¿sí?, que se consideraban que eran dominadas predominantemente por el hemisferio izquierdo, también involucran, por supuesto, regiones del hemisferio derecho. Y esto es lógico, es congruente con la necesidad de supervivencia de las especies. Las emociones entonces no están confinadas exclusivamente a un hemisferio, el derecho. La regulación emocional y la respuesta emocional van a implicar múltiples áreas del cerebro, y esto va a incluir la corteza prefrontal, la amígdala cerebral, el sistema límbico, que se encuentran en ambos hemisferios, ¿sí? En conclusión, diríamos entonces que la división tajante entre un hemisferio racional y un hemisferio emocional es más bien un mito popular que una realidad científica. Si bien hay una cierta lateralización de funciones en el cerebro, ambos hemisferios colaboran de manera constante y coordinada para permitir tanto el pensamiento racional como las respuestas emocionales. Y esta interacción compleja va a ser fundamental para el funcionamiento cognitivo integral y la experiencia humana. Los lóbulos cerebrales, entonces, si los vemos de alguna manera aquí en este mapita, el lóbulo frontal, que ya dijimos que está, por supuesto, aquí en la zona de la frente, va a ayudarnos, entre muchas otras cosas, al control de movimientos posturales en cada parte del cuerpo, ¿sí? La corteza prefrontal va a regir la planificación de acciones y de juicio, y que es lo que más nos va a distinguir de otras criaturas, también mamíferas, pero que no desarrollaron en la corteza prefrontal la capacidad de análisis, de juicio, de racionalidad que distingue al ser humano. En el lóbulo parietal se implica la percepción espacial, pero también está implicado en la percepción sensitiva y en la imagen corporal, ¿sí?, que es la cuna de los homúnculos sensoriales. Va a servir también allí la parte del movimiento, la parte del desplazamiento, la parte de la acción mecánica, de traslación. En los lóbulos temporales se van a encontrar centros del lenguaje y de la percepción auditiva, que, como hemos comentado anteriormente en el video pasado, son la zona, el área de Broca y de Wernicke, y están relacionados con diversos aspectos del aprendizaje, están implicados en la memoria y en los recuerdos, y por supuesto entonces en la zona occipital va a contener zonas de procesamiento e interpretación de la visión. Vemos con los ojos en el frente, pero lo interpretamos en la zona posterior, ¿sí? Y hay áreas especializadas, como comenzaron a descubrirlo Broca y Wernicke posteriormente, y tenemos entonces un área sensitiva que va a tocar zona parietal, ¿sí? Vamos a tener un área auditiva, allí tenemos el área de Broca. Aquí la parte del cerebelo en la imagen está hacia la izquierda, y en la parte derecha en esta imagen está la zona frontal. El área motora, que si ustedes se dan cuenta, tanto el área sensitiva como el área motora, para explicarlo de alguna manera, tienen una distribución como si fuera una diadema, lo vemos de lado a lado, y abarca los dos hemisferios, por cierto, los dos hemisferios. Entonces aquí tenemos el área motora, que controla los movimientos voluntarios. Ya cerca de la zona occipital tenemos el área visual, tenemos el área del lenguaje de Wernicke, ¿sí? Tenemos el área premotora, estamos ya hacia la zona frontal, esta es prefrontal, que tiene que ver con la orientación, con el control de los movimientos de la cabeza, de los ojos, ¿sí? El área frontal, que tiene que ver con las funciones mentales superiores, ¿sí? El área prefrontal, que tiene que ver con las acciones de planificación de acciones, juicio,
Y todo ello entonces nos muestra que nuestro cerebro, como este órgano hiperespecializado que ha logrado desarrollarse para poder sobrevivir, entonces es una maravilla en la evolución humana. Vamos a seguir entonces adelante. Algunas características del cerebro humano. Si nos preguntáramos cuánto pesa, por ejemplo, el cerebro, qué tamaño tiene, cuántas neuronas tiene el cerebro, pues hemos dicho, y lo he comentado ya en distintas formas, que el cerebro humano, ¿sí? En el cerebro humano, el córtex cerebral es uno de los tejidos más evolucionados y complejos que existen. El neocórtex es la maravilla del pensamiento, es la maravilla de la creatividad, es la maravilla de la abstracción. Es la maravilla, la joya de nuestra corona como mamífero, ¿sí? No solo tiene el tamaño más grande que otras especies, sino también que se está enrollando y se está plegando sobre sí mismo más veces, y eso permite que se formen circunvoluciones, por eso se ve tan arrugado, y surcos, porque lo que estamos haciendo entonces es meter un área muy grande, o sea, la extensión del cerebro, dado que no puede extenderse porque está contenida dentro del cráneo, que es una zona, que es un espacio rígido, el cráneo. Entonces, en medida que va creciendo, se va plegando. Por eso, aunque las mujeres siempre quieren tener una piel arrugadita, déjenme decirles que un cerebro muy arrugado es un cerebro bello por su capacidad de pensamiento, su capacidad de análisis. Entonces, arrugado no siempre es malo, arrugado en el cerebro es muy bueno, ¿sí? El encéfalo humano tiene un peso alrededor de 1.4 a 1.5. Ahora, notemos que cuando el ser humano nace, un ser humano promedio, 3,5 kilos, ¿sí? Vamos a decir que en esos 3,5 kilos al momento de nacer, medio kilo es su cerebro. Y cuando llegue a su edad adulta, alrededor si es un hombre a los 30 años, su cerebro va a andar pesando 1,5 kilos, entonces podemos decir que en realidad no engordamos tanto, ¿sí? Porque desde que nacimos hasta que llegamos a la edad adulta subimos 1 kilo, sí, pero de cerebro, ¿sí? Y si usted pudiera subir un poco más, pues qué maravilla, ¿verdad? El cerebro va a tener un volumen que está en torno a los 1,130 centímetros cúbicos en el caso de las mujeres y 1,260 centímetros cúbicos en el caso de los hombres. Entonces, sí hay una diferencia en los sexos porque el hombre tiende a tener un cráneo más amplio, una mayor cavidad craneal y bueno, pero eso no significa que necesariamente el uno sea más listo que la otra, ¿sí? El peso del cerebro representa alrededor del 2% del peso corporal. Sin embargo, va a consumir igual cantidad de energía que todo el músculo esquelético en reposo. O sea, el cerebro va a consumir solamente en reposo el 20% de la energía necesaria para estar viviendo. Y cuando el cerebro piensa, aumenta su índice de consumo. Por eso, un tiempo de estudio intenso, un esfuerzo cognitivo intenso, genera cansancio también. Por eso decimos quienes nos dedicamos al trabajo intelectual, que el trabajo intelectual también desgasta, también cansa, consume mucha energía. Para más protección, entonces el cerebro, dijimos, no está agarrado, está flotando dentro de este líquido cerebroespinal, que más que ser un líquido tiene características plasmáticas. Esto es, no, es denso, de manera de que sirve lo suficiente para evitar grandes movimientos, grandes sacudidas, ¿sí? Se estima que el cerebro humano está compuesto por más de 100 billones de células nerviosas, 100 billones, o sea, estamos hablando no billones norteamericanos, sino billones del Sistema Internacional de Medidas,
¿sí? Donde estamos hablando de que 1.000.000 es un 1 con 100 ceros, digo, con un número con 6 ceros, entonces 100 billones es un 1 con 8 ceros, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Y desde la mayor parte, entonces, bueno, está constituido por neuronas y células gliales, aunque la mayor parte de las células que están en el cerebro son células gliales. El cerebro y la médula espinal están recubiertas por unas protecciones llamadas meninges que logran a proteger de los golpes contra el cráneo, pero que es muy, muy, muy importante entender la importancia, valga la redundancia, de mantenerlas saludables. La meningitis es una condición terrible que puede desbaratar la vida, el futuro de una persona. Por eso, cuidado con la meningitis. La meningitis va a ser una infección, inflamación del líquido y de estas tres membranas llamadas meninges que protegen el cerebro y la médula espinal. La membrana externa resistente se llama duramadre y tiene una membrana que es más suave, interna, que es la pía madre. Y las infecciones virales son la causa más común de la meningitis. Una infección viral puede provocar un estado de inflamación y ese estado de inflamación puede llevar a una lesión de la meningia que puede terminar en un estado irreversible. Las meningitis, entonces, es una inflamación de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, ya lo he dicho, que son las meninges. Y esta inflamación causada por causas infecciosas como bacterianas, virales, micóticas o parasitarias, así como por reacciones químicas, alergias o medicamentos y enfermedades respiratorias. Cada una de ellas puede terminar siendo altamente destructiva y poner en riesgo las capacidades de intelección en el ser humano. Las lesiones y complicaciones en el cerebro resultantes de la meningitis pueden variar dependiendo del tipo de meningitis que sea. La rapidez con la que se pueda diagnosticar y se trate, se atienda y sobre todo con la respuesta individual del paciente. Hay algunas lesiones que pueden suceder, por ejemplo, inflamación y edema cerebral. La inflamación de las meninges puede causar un aumento de la presión intracraneal, hay inflamación en el cerebro, ¿sí? Debido a la acumulación de líquido, esto es lo que se llama un edema cerebral, lo que puede llevar a la compresión de las estructuras cerebrales y afectar el funcionamiento. Esto puede terminar generando incluso un derrame, un infarto cerebral. La inflamación puede comprometer el flujo sanguíneo, no llega a la cantidad de sangre suficiente porque está inflamado, ¿sí? Y esto puede provocar entonces un infarto cerebral, que es un accidente cerebrovascular, un derrame, que puede resultar en la muerte de una parte, de una zona, de un área del tejido, y que en ocasiones termina siendo tan grave que puede causar la muerte o, si no fue de muerte, quizá parálisis, pérdida de capacidades de movimientos. Si es una causa infecciosa, se puede generar un absceso cerebral. ¿Qué significa un absceso? Entonces, es una zona donde hay una reproducción bacteriana que puede terminar convirtiéndose en una acumulación de pus dentro del tejido cerebral y que es altamente dañino, ¿sí? Hay convulsiones, epilepsia, la irritación y inflamación del cerebro pueden desencadenar estas convulsiones y si las convulsiones son frecuentes o graves, pueden llevar incluso al desarrollo de una condición de epilepsia. Puede haber pérdida auditiva si está dentro de las zonas que hemos mencionado, la zona de Broca, la zona de Wernicke para la capacidad de procesamiento. Y entonces la inflamación de las meninges puede afectar el nervio auditivo, lo que puede resultar en una pérdida auditiva que a veces puede ser permanente. Algunos de nosotros que tuvimos parientes que nacieron, según los testimonios de los más viejos, decían, pues es que ellos nacieron escuchando, nacieron oyendo bien, pero algo les pasó
pues seguramente tuvieron algún tipo de infección que se convirtió en meningitis y terminaron con una lesión de por vida, siendo sordos de por vida. Hay déficits neurológicos focales y dependiendo de las áreas específicas del cerebro afectadas, la meningitis puede causar debilidad muscular, problemas de coordinación, dificultades del lenguaje y otros déficits neurológicos focales. Hay alteraciones cognitivas y comportamentales. ¿Sí? Los pacientes pueden experimentar problemas de memoria, concentración, cambios en el comportamiento. Las altas temperaturas pueden provocar desmielinización, que es la cubierta de las neuronas, y esto puede terminar entonces en una lesión permanente. Estos efectos, como ya lo he estado insistiendo, pueden ser temporales o permanentes, dependiendo de la gravedad de la infección y del daño cerebral. ¿Cómo se puede prevenir? Pues una primera cuestión es la vacunación para prevenir algunos tipos de meningitis, ¿sí? Como la meningitis meningocócica, la neumocócica y la causada por la hemofiliaris de la influencia de, ¿sí? Tipo B, los hemofilus de la influenza. ¿Sí? Hay antibióticos y antivirales, y este tratamiento temprano con antibióticos para la meningitis bacteriana y antivirales y para algunas formas de virus pueden reducir significativamente, el riesgo de complicaciones graves. Hay hay corticoesteroides, discúlpenme, ya la hora que estoy grabando ya me siento cansado. Hay corticoesteroides y en algunos casos se van a administrar corticoesteroides para reducir la inflamación y el edema cerebral, pero es fundamental y lo más importante entender que la meningitis, para prevenirla, lo mejor es la higiene. La mejor medida para prevenirla es una correcta higiene, porque la meningitis se va a transmitir de persona a persona mediante secreciones respiratorias. Alguien tosió, alguien escupió, alguien tiene gripa, alguien tiene una infección en la garganta y al toser, al estornudar, al darle un beso a un pobre chiquito, a una criaturita de brazos, cuando usted ve que alguien está besando a un chiquito en sus labios, que le está estornudando, dele por favor de mi parte un jalón de orejas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están pequeños, no tienen la capacidad todavía de poderse defender, no tienen un sistema inmunológico que soporte todavía, como en un adulto podría ser más posible, una infección. En la familia de mi esposa, una de sus hermanas murió precisamente a causa de meningitis. El hijo de un amigo muy pequeñito tuvo una infección. Ellos vivían muy lejos del hospital. Cuando llegaron, él ya tenía una lesión irreversible y toda su vida fue una criaturita ya de brazos de 30 años, murió 30 y tantos años. Su vida fue transformada, se perdió toda su capacidad de autonomía a causa de la meningitis. Y entonces, por eso es importantísimo extremar las medidas higiénicas para reducir el riesgo de contraer meningitis. Y se puede prevenir fundamentalmente lavándose bien las manos. Un correcto lavado de manos puede salvar la vida de una criaturita. Si usted busca alguna infografía, usted va a encontrar entonces algunas de las precauciones para evitar el contagio por meningitis. Y si me permite, le muestro entonces, ¿sí? Medidas de prevención como ventilar ambientes con alta concentración de personas, evitar ambientes llenos, hacinados de personas. No lleve niños pequeñitos, por favor. Mantenga una buena higiene en el hogar.
El hogar es tan seguro como la higiene que se tenga. Evite el humo del tabaco, ¿sí? Ayude a que la persona que fume pueda encontrar rápidamente la puerta de la calle y dele un empujón con el pie, por favor, para que no contagie, no genere lesiones en los más pequeños. Realícese un lavado de manos frecuentes y si todavía tiene alcohol en gel, de vez en cuando a lo largo del día mantenga sus manos limpias, sobre todo si va a manipular, si va a cuidar a niños muy pequeñitos. Mantenga un buen estado de higiene bucal y personal. Lávese los dientes para que no se acumulen las bacterias en la boca, esas mismas que hacen que el aliento huela mal, pues esas son también las que pueden causar una infección. Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar. Es que ya no hay COVID. Sí, pero sigue habiendo de todos modos bacterias y usted puede tener la boca llena de estafilococos o de streptococos y pueden terminar siendo gravísimas las infecciones en un pequeñito. Evite el intercambio de saliva. No esté jugando a chupar el bibi del pequeñito, el chupete, la mamadera. No, no esté jugando a matar al niño, ¿sí? Porque capaz que en una de esas le sale el jueguito. No esté jugando con los juguetes, los vasos, otros utensilios. Si tiene mascotas, si se cae el juguete que le estaba chupando el chiquillo, lávelo, no se lo dé inmediatamente. Si traía un dulce en la boca y se le cae, no chupe el juguete, no chupe el dulce del niño. Evite o disminuya el contacto de niños o ancianos con personas resfriadas. Sálveles la vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las meninges, dijimos que es esta parte que va a cubrir todo el cerebro, toda la médula, es la bolsa que cubre cerebro y médula espinal y es importantísimo cuidarlo, ¿sí? Puede ser grave y tener varias complicaciones según los agentes que la causan, ya lo dije, virus, bacterias, hongos, parásitos, entre otros. Actualmente el aumento de casos se da en el tipo producido por la bacteria W135, que aunque el nombre no parece muy peligroso, crea que lo es. Si un niño tiene fiebre alta, náuseas o vómitos, si tiene fiebre alta, sálvele la vida, métalo en un medio frío, métalo en la pila helada, ¿sí? Para que le baje la temperatura, para que pueda llegar al hospital. La fiebre va a empezar a manifestarse con convulsiones, significa que su cerebro ya está en riesgo. Cuando una persona tiene entonces meningitis, empieza a sentir que no puede tolerar la luz, se llama fotofobia, le lastima los ojos porque sus meninges se están inflamando, hay un dolor de cabeza intenso, le duele hasta mover el cuello. ¿Por qué? Porque recuerde usted que la médula espinal que va dentro de la columna al momento de que está moviendo sus meninges están inflamadas, le duelen, se va a manifestar en dolores de cuello y puede tener convulsiones. Entonces, en caso de que presente esos síntomas, consulte el servicio de urgencia. Esto no se puede esperar para que vaya e inicie el tratamiento lo más pronto posible. Vamos a dejar entonces aquí esta segunda parte para que el video sea mucho más fácil de revisar. Gracias y seguimos adelante.